Intro Revista Psicotube edición 8 año 5. Bienvenido estimable psicotuber a la más reciente edición de nuestra bien amada revista, en la que cubrimos el mes de agosto y el mes de las madres. Esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo, PNL coach, escritor y emprendedor. En la presente edición nos dividiremos en 4 partes. En nuestro primer artículo te traemos un texto titulado Entre el liderazgo y el antiliderazgo, en el cual reflexionaremos acerca de dichos conceptos y diferencias por haber, cualidades de un verdadero líder, y las debilidades a las cuales nos arrastran los antilíderes por doquier. En nuestra ya acostumbrada y muy gustada sección psicobiografías te traemos Nueva Escuela, la humanista, la cual arrancamos con la vida, obra, legado científico y profesional de Abraham Maslow. En nuestro tercer artículo te traemos un top con motivo del Día Internacional de la Relajación, y es acerca de técnicas de relajación que son populares o más utilizadas a criterio personal. En nuestro cuarto y último artículo te traemos un texto con motivo del Día Internacional de la Cerveza, que se trae por nombre Bondades y no tan bondadosas de una exquisita cerveza, culminando con nuestro ya acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Una vez más, gracias Hispanoamérica por todo el apoyo recibido. Seguimos creciendo por y para ustedes. Una vez más, gracias y que Dios los bendiga. Entre el liderazgo y el antiliderazgo. Mucho se habla de que existe un buen liderazgo y un mal ejemplo de liderazgo, de buenos líderes y de antilíderes, aquellos que son ejemplos de crecimiento y desarrollo humano y social y de aquellos cuyos actos son la ruina de muchos y que nos pueden conducir al abismo de lo humanamente deplorable. Ahí pues arranquemos por los conceptos y definiciones. La capacidad de liderazgo es una característica propia de las mejores empresas, por lo que es algo que no se debe pasar por alto. Y por tanto ser un buen líder va a ayudar a que tu negocio crezca y consiga situarse entre las marcas más top de su sector. Esto no es una cualidad que pueda conseguirse solo. Vas a necesitar todo un elenco de ingredientes, como leer libros sobre liderazgo y formarte en estabilidad, tener un buen equipo que impulse tu actividad y las herramientas correctas para que tu negocio venda más. Podemos definir el concepto de liderazgo como aquella capacidad que tiene una persona para influir, organizar y motivar a otras personas. Estas acciones las llevará a cabo para involucrar a otros individuos, como podrían ser los trabajadores de una empresa, y así conseguir unos determinados objetivos en común. Se puede desarrollar de diferentes formas y en situaciones muy variadas. Para entender qué es el liderazgo no solo se debe tener en cuenta el ámbito empresarial o educativo, sino también el deportivo, militar, científico, social, político, incluso hasta el familiar. Características de un buen líder. Ser un referente. Un buen líder debe ser alguien que sea digno de imitarse. Siempre deberían ser observados, con independencia de que lo hagan los empleados o los directivos. Podemos decir que es un ejemplo a seguir, una figura que se debe tener en cuenta para actuar en consonancia con el mensaje que ofrece. Y es que tiene una capacidad única para influir y motivar a los demás. 2. Autoconocimiento. No podríamos hablar de un buen líder si esta persona no se conoce a sí misma. Debe saber definir sus fortalezas y debilidades, incluso establecer sus límites para tener claro hasta dónde es capaz de llegar. Saber cuáles son sus habilidades y sus puntos de mejora le ayudará a seguir mejorando como líder. 3. Humildad. Al líder no le bastará con tener iniciativa, ser flexible, conocer sus debilidades o saber identificar el potencial, sino que también es importante que practique la humildad. El líder debe ser capaz de reconocer sus errores y practicar la empatía, ponerse en el lugar de los demás. Un buen liderazgo debe basarse en usar el poder que se tiene en beneficio de los demás. En lugar de ello, el líder debe crecer al mismo tiempo que lo hace la gente que le rodea. 4. Flexibilidad y capacidad de aprendizaje. Un error muy habitual que se comete en el entorno empresarial es pensar que el hecho de contar con mucha experiencia es sinónimo de que no es necesario seguir aprendiendo. Un buen líder debe ser flexible y siempre tener capacidad para seguir formándose y aprender cosas nuevas. Esta capacidad es precisamente lo que le permitirá estar al día y poder anteponerse a los cambios que se presenten. 5. Iniciativa. La iniciativa es una característica muy valorada para cualquier equipo. Un líder con iniciativa será capaz de crear nuevos cambios que les permita llegar a clientes, a negocios y a establecer nuevas maneras de comunicación. Todo esto redundará en que la empresa mejore su integración en el mercado. El líder debe tener iniciativa y evitar estancarse. Solo de esta manera puede marcar la diferencia hasta en los entornos más exigentes. 6. Tiene que saber identificar el potencial. Otra cualidad propia del líder es saber identificar a las personas con talento. En base a ello, les asignará tareas o recursos para que puedan seguir desarrollando sus habilidades. Esto será muy útil para esa persona, ya que se sentirá motivada y sus expectativas dentro de la empresa o del equipo mejorarán. También mejora la sensación de pertenencia. Tipos de liderazgo. Existen diferentes tipos de liderazgo que, por lo general,
tienen que ver con la forma en la que el líder lleva al equipo. Estos tres son los más importantes. Liderazgo participativo. Es un tipo de liderazgo en el que todas las opiniones son tenidas en cuenta y así se construye una colaboración en conjunto. Aunque si bien es cierto que el líder seguirá teniendo la última palabra, la responsabilidad de tomar la decisión estará repartida entre todos los miembros del equipo. Liderazgo autoritario. Un liderazgo autorizado es aquel en donde las decisiones están descentralizadas. Esto quiere decir que las decisiones más importantes serán tomadas únicamente por una persona. Tan solo participará el resto del equipo en aquellas decisiones que sean realmente importantes. Si no, se les integrará únicamente para que tengan una visión general sobre lo que está pasando. Liderazgo laissez-faire, también conocido como liderazgo que delega. Está compuesto por un líder que no da demasiada orientación al equipo, y le dan total libertad para que los miembros del equipo puedan tomar sus decisiones. Por desgracia, muchos de estos líderes se apartan del proyecto, hasta el punto de que los miembros del equipo pueden olvidar que existe. Link fuente, http://3ubs2.seapify.com/blog/que-liderazgo. ¿Qué es el liderazgo para el crecimiento de la sociedad? El líder debe buscar resultados para todos, no solo para él. El liderazgo constituye un estilo de vida que camina hacia la transformación de la sociedad. La sociedad necesita del liderazgo y el lugar donde éste comienza es el sitio de estudio o de trabajo diario. Para responder qué es el liderazgo y construirlo hay que estar a la ofensiva, es decir, primero hay que construir un sueño y después tratar de hacerlo realidad, utilizando los medios necesarios, y con responsabilidad y motivación. La sociedad actual necesita líderes que cuenten con una buena base y sepan cuál es la dirección correcta en la que deben caminar para conseguir la meta fijada. A la pregunta ¿qué es el liderazgo en la sociedad? Hay que responder rotundamente que es la asunción de responsabilidad, es ser creativo, innovador, proactivo, asertivo, arriesgado, optimista y luchador por una sociedad mejor. Como dice esta frase de Toynbee, el crecimiento de las sociedades humanas se explica por la presencia de unas minorías o personalidades creadoras que dan siempre respuestas exitosas a los retos del medio y que, en razón de su integridad y de sus compromisos con el grupo, son libremente seguidas por la mayoría. Link fuente, http://3ubs2.escuelaeuropea-excelencia.com/20excelencia.que-el-liderazgo-aspectos-relevantes. Un antilíder es aquella persona que cree que es un líder cuando, en realidad, sus liderados lo reconocen solo por conveniencia o por miedo a lo que pueda pasarles si no lo hicieran. Es aquella persona que, por tener el mayor rango, cree ser un líder y trata a sus colaboradores como subordinados. Hagan esto como yo digo que lo hagan y en el tiempo en que digo que hay que hacerlo. Y si no lo hacen, viene la sanción. El antilíder puede tentar poder y autoridad formal, que es la que otorga el puesto. Pero la autoridad informal que da la influencia personal está lejos de los antilíderes. Es aquella persona que, por mantener su liderazgo, inventa alguna historia que se cree verdadera y la desparrama por todos lados, cuando en realidad no tiene el coraje de contar la verdadera historia. El antilíder es quien otorga dádivas a su séquito, sin darse cuenta de que esas dádivas y esos beneficios son los que mantienen el respeto a su liderazgo. Y quienes no pertenecen a su equipo callan por miedo a que pueda pasarles algo. Siempre busca su beneficio propio. Hoy es enemigo de alguien, y mañana, si le conviene, es amigo para volver después a ser enemigo. Todo por mantener el poder. Es aquella persona que, por lo general, le falta el respeto a la gente porque cree que de esta manera demuestra quién tiene la autoridad. No se da cuenta de que su autoridad está dada por la posición que ejerce dentro de la organización, pero que no está legitimada por su manera de comportarse con los demás. El antilíder es caracterizado como soberbio, no escucha consejos, se cree en posesión de la verdad, no acepta otros puntos de vista, no sabe reconocer sus errores, no reconoce sus propias limitaciones. Todo ello lo suele llevar a cometer graves errores que podrían poner en peligro el futuro de la organización. Este tipo de comportamiento suele generar un fuerte rechazo entre los empleados. El antilíder también es incumplidor. Su equipo se esfuerza para recibir la recompensa prometida, pero esta nunca llegará. Esto le lleva a perder todo tipo de credibilidad, ya que el equipo pierde toda su confianza en él, y entonces no está dispuesto a realizar esfuerzos adicionales. Es temeroso o temerosa, su inseguridad le hace ser extremadamente celoso de su parcela de poder. Como tiene miedo de que le hagan sombra, se rodea de gente mediocre en vez de escoger los mejores talentos. Como en la fábula de la serpiente y la luciérnaga, donde la serpiente la persigue porque no soportaba verla brillar. En general, carece de sólidos principios éticos. Es deshonesto. Por eso, no es de extrañar que termine cometiendo injusticias y provocando que el equipo desconfíe. Es egoísta. No busca el interés de la organización sino el propio. Es difícil que consiga el apoyo de su equipo. También es autoritario. Esto puede ayudarlo a conseguir resultados en el corto plazo, pero terminará dañando a la organización,
ya que los miembros talentosos del equipo elegirán partir a otra empresa, pues el clima laboral del tirano se torna demasiado tenso. Diferencias entre líder y antilíder. Líder, actúa como guía, inspira entusiasmo, sabe influir en otros, trabaja en conjunto para un objetivo en común, es carismático, comparte éxitos, dice nosotros, se preocupa por las personas, tiene equipo de trabajo, reparte y delega el trabajo, confía en los miembros de su equipo. Antilíder, lo siguen por conveniencia o miedo, inspira miedo, acude a la sanción si no se le sigue y respeta. Sus metas son negativas, al menos para el equipo o la organización. Es convenido y ventajista, presume éxitos, dice yo, se preocupa por las cosas. Tiene empleados. Todo urge para hoy, hace macromanagement. Link fuente, http://link.com/pulse/líder-y-2-caras-de-guión-andtilíder-2-1-misma-moneda-andrés-text signo igual un antilíder es aquel. ¿Cómo identificar a un antilíder? Entre otras características que te ayudarán a identificar a un antilíder están las siguientes. Afecta de forma negativa el clima laboral. No tiene la habilidad para inspirar y motivar a otros, al contrario, se distingue por desmotivar al equipo. Puede apoyarse de amenazas y de la generación de miedo para que los miembros del equipo realicen sus actividades. El enfoque de sus acciones está en su beneficio personal. No fomenta la participación y no acepta las opiniones de nadie. No asume la responsabilidad de sus errores. Un antilíder suele ser una persona soberbia, egoísta, deshonesta, temerosa e insegura. Un antilíder rara vez cumple su palabra. Es poco realista, evita los riesgos y carece de visión empresarial. Rechaza la idea de adquirir nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades. Link fuente, http://volcampus.sancleo.edu/noticias/liderazgo-que-es-un-antilíder. Con las presentes referencias y definiciones presentadas, esperamos psicotuber que te haya servido de reflexión y te puedas conocer y comparar y descubrir el líder que se encuentra dentro de ti y desechar eso. Rasgos de antilíder que podrías presentar y te conviertas en la mejor versión de ese líder que va a cambiar el mundo, cambiándose a sí mismo primero y como principio de una gran aventura de cambio y redención. Psicobiografías. Abraham Maslow. Abraham Maslow nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908. Fue el primero de 7 hermanos y sus padres eran emigrantes judíos no ortodoxos de Rusia. Esto con la esperanza de lograr lo mejor para sus hijos en el nuevo mundo. Le exigieron bastante para alcanzar el éxito académico. De manera poco sorprendente, Abraham fue un niño bastante solitario, refugiándose en los libros. Para satisfacer a sus padres, primero estudió leyes en el City College de Nueva York, CCNY. Después de 3 semestres se transfirió a Cornell y luego volvió al CCNY. Se casó con Bertha Goodman, su prima mayor. En contra de los deseos de sus padres, Abe y Bertha tuvieron 2 hijas. Ambos se trasladaron a vivir a Wisconsin, de manera que él pudiese acudir a la Universidad de Wisconsin. Fue aquí donde empezó a interesarse por la psicología y su trabajo empezó a mejorar considerablemente. Aquí pasaba el tiempo trabajando con Harry Harlow, famoso por sus experimentos con bebés rhesus de mono y el comportamiento del apego. Recibió su BA en 1930 y su MA en 1931 y su doctorado en 1934, todos en psicología y de la Universidad de Wisconsin. Un año después de su graduación, volvió a Nueva York para trabajar con L.L. Thorndike en la Universidad de Columbia, donde empezó a interesarse en la investigación de la sexualidad humana. Comenzó entonces a dar clases a tiempo completo en el Brooklyn College. Durante este periodo de su vida entró en contacto con muchos de los inmigrantes europeos que llegaban a Estados Unidos y en especial a Brooklyn, personas como Adler, Fromm, Horney, así como varios psicólogos de la Gestalt y freudianos. En 1951 Maslow pasó a ser jefe del departamento de psicología de Brandeis. Permanece allí durante 10 años y teniendo la oportunidad de conocer a Kurt Goldstein, quien lo introdujo en el concepto de autoactualización y empezó su propia andadura teórica. Fue aquí también donde empezó su cruzada a favor de la psicología humanista, algo que llegó a ser bastante más importante que su propia teoría. En los últimos años
semi-retirado en California hasta el 8 de junio de 1970, murió de un infarto de miocardio después de años de enfermedad. En su teoría, una de las muchas cosas interesantes que Maslow descubrió mientras trabajaba con monos muy al principio de en su carrera fue que ciertas necesidades prevalecen sobre otras. Por ejemplo, si estás hambriento o sediento, tendrás a calmar la sed antes que comer. Después de todo, puedes pasarte sin comer unos cuantos días, pero solo podrás estar un par de días sin agua. La sed es una necesidad más fuerte que el hambre. De la misma forma, si te encuentras muy sediento, pero alguien te ha colocado un artefacto que no permite respirar, ¿cuál es más importante? La necesidad de respirar, por supuesto. Por el otro lado, el sexo es bastante menos importante que cualquiera de estas necesidades. Aceptémoslo, no nos vamos a morir si no lo conseguimos. Maslow recogió esta idea y creó ahora su famosa jerarquía de necesidades. Además de considerar las evidentes agua, aire, comida y sexo, el autor amplió 5 grandes bloques: las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad y reaseguramiento, las necesidades de amor y pertenencia, necesidades de estima y la necesidad de actualizar el sí mismo, self, en este orden. Las necesidades fisiológicas. Estas incluyen las necesidades que tenemos de oxígeno, agua, proteínas, sal, azúcar, calcio y otros minerales y vitaminas. También se incluye aquí la necesidad de mantener el equilibrio del pH. Volverse demasiado ácido o básico nos mataría. De la temperatura 36.7 grados o cercano a él. Otras necesidades incluidas aquí son aquellas necesidades a mantenernos activos, a dormir, a descansar, a eliminar desperdicios, CO2, sudor, orina y heces, a evitar el dolor y a tener sexo, menuda colección. Maslow creía, y así lo apoyaba en sus investigaciones, que estas eran de hecho necesidades individuales y que, por ejemplo, una falta de vitamina C conduciría a esta persona a buscar específicamente aquellas cosas que en el pasado provenían de vitamina C, por ejemplo el zumo de naranja. Creo que las contradicciones que tienen algunas embarazadas y la forma en que los bebés comen la mayoría de los potitos apoyan la idea anecdóticamente. Las necesidades de seguridad y reaseguramiento. Cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas, entran en juego estas necesidades. Empiezas a preocuparte por hallar cuestiones que provean seguridad, protección y estabilidad. Incluso podrías desarrollar una necesidad de estructura de ciertos límites de orden. Viéndolo negativamente, te podrías empezar a preocupar no por necesidades como el hambre y la sed, sino por tus miedos y ansiedades. En el adulto medio norteamericano, este grupo de necesidades se presenta en nuestras urgencias por hallar una casa en un lugar seguro, estabilidad laboral, un buen plan de jubilación y un buen seguro de vida y demás. Las necesidades de amor y pertenencia. Cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad se complementan, empiezan a entrar a escena las terceras necesidades. Empezamos a tener necesidades de amistad, de pareja, de niños y relaciones afectivas en general, incluyendo la sensación general de comunidad. Del lado negativo, nos volvemos exageradamente susceptibles a la soledad y ansiedad y a las ansiedades sociales. En nuestra vida cotidiana exhibimos estas necesidades en nuestros deseos de unión, matrimonio, de tener familias, de ser parte de una comunidad, a ser miembros de una iglesia, a una hermandad, a ser parte de una pandilla o a pertenecer a un club social. También es parte de lo que buscamos en la elección de carrera. Las necesidades de estima. A continuación empezamos a preocuparnos por algo de autoestima. Maslow describió dos versiones de necesidades de estima, una baja y otra alta. La baja es la del respeto a los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, apreciación,
dignidad e incluso dominio. La más alta comprende la necesidad de respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos tales como la confianza, la competencia, logros, maestría, independencia y libertad. Obsérvese que esta es la forma alta, porque a diferencia del respeto a los demás, una vez que tenemos respeto por nosotros mismos, es bastante difícil perderlo. La versión negativa de estas necesidades es una baja autoestima y complejos de inferioridad. Maslow creía que Adler había descubierto algo importante cuando propuso que esto estaba en la raíz de muchos y cuidado en la mayoría de nuestros problemas psicológicos. En los países modernos, la mayoría de nosotros tenemos lo que necesitamos en virtud de nuestras necesidades fisiológicas y de seguridad. Por fortuna, casi siempre tenemos un poco de amor y pertenencia, pero es tan difícil de conseguir en realidad. Maslow llama a todos estos cuatro anteriores necesidades de déficit o necesidades de. Si no tenemos demasiado de algo y tenemos déficit, sentimos la necesidad, pero si logramos todo lo que necesitamos, no sentimos nada. En otras palabras, dejan de ser motivantes. Como dice un viejo refrán latino, no sientes nada a menos que lo pierdas. El autor también habla de estos niveles en términos de homeostasis, cuál es el principio a través del cual opera nuestro termostato de forma equilibrada. Cuando hace mucho frío, enciende la calefacción. Cuando hace mucho calor, apaga el calentador. De la misma manera, en nuestro cuerpo, cuando falta alguna sustancia, desarrolla una ansia por ella. Cuando logra conseguir suficiente de ella, entonces se detiene el ansia. Lo que Maslow hace es simplemente extender el principio de la homeostasis a las necesidades tales como la seguridad, pertenencia y estima. Maslow considera a todas las necesidades como esencialmente vitales. Incluso el amor y la estima son necesarias para el mantenimiento de la salud. Afirma que todas estas necesidades están construidas genéticamente en todos nosotros, como los instintos. De hecho, les llaman necesidades instintoides, casi instintivas. En términos de desarrollo general, nos vemos a través de los niveles como si fueran estadios. De recién nacidos, nuestros focos o casi nuestro completo complejo de necesidades está en lo fisiológico. Inmediatamente empezamos a reconocer que necesitamos estar seguros. Poco tiempo después buscamos la atención y el afecto. Un poco más tarde buscamos la autoestima. Imagináramos que esto ocurre durante los primeros años de vida. Bajo condiciones de estrés o cuando nuestra supervivencia está amenazada, podemos regresar a un nivel de necesidad menor. Cuando nuestra gran empresa ha quebrado, podríamos buscar un poco de atención. Cuando nuestra familia nos abandona, parece que a partir de ahí lo único que necesitamos es amor. Cuando logramos alcanzar lo que parece inmediatamente económico, parece que inmediatamente solo nos preocupa el dinero. También todo esto puede ocurrir en una sociedad de bienestar establecida. Cuando la sociedad abruptamente cae, las personas empiezan a pedir a un nuevo líder que tome las riendas y haga las cosas bien. Cuando las bombas empiezan a caer, buscan seguridad. Cuando la comida no llega a las tiendas, sus necesidades se tornan incluso más básicas. Maslow sugiere que podríamos preguntarles a las personas sobre su filosofía del futuro. ¿Cuál sería su ideal de vida o del mundo? Así conseguir suficiente información sobre cuáles de sus necesidades están cubiertas, y cuáles no. Si tienes problemas significativos a lo largo de tu desarrollo, por ejemplo, periodos más o menos largos de inseguridad, o la rabia en la infancia, o la pérdida de un miembro familiar por muerte o divorcio, o rechazo significativo y abuso, entonces podrías fijar este grupo de necesidades para el resto de tu vida. Esta es la comprensión de Maslow sobre la neurosis. Quizá de pequeño pasaste por calamidades. Ahora tienes todo lo que tu corazón necesita, pero si te sientes como necesitado obsesivamente
por tener dinero, por ahorrar constantemente, o quizás tus padres se divorciaron cuando aún eras muy pequeño. Ahora tienes una esposa maravillosa, pero constantemente te sientes celoso o crees que te va a abandonar a la primera oportunidad porque no eres lo suficientemente bueno para ella. Autoactualización es el último nivel, es un poco diferente. Maslow ha utilizado una gran variedad de términos para referirse al mismo. Motivación de crecimiento, opuesto al déficit motivacional. Necesidades de ser, o B-needs, opuesto al D-needs. Y autoactualización, estas constituyen necesidades de que no comprenden balance o homeostasis. Una vez logradas, continúan haciéndose sentir su presencia. De hecho, tienden a ser aún más insaciables a medida que las alimentamos. Comprenden aquellos continuos deseos de llenar potenciales, hacer todo lo que pueda hacer. Una cuestión de ser el más completo, de estar autoactualizado. Bien, llegados de este punto, si quieres llegar a una verdadera autoactualización, debes tener tus necesidades primarias por lo menos hasta cierto punto. Desde luego esto tiene sentido. Si estás hambriento, vas hasta arrastrarte para conseguir comida. Si estás seriamente inseguro, tendrías que estar continuamente en guardia. Si estás aislado y desamparado, necesitas llenar esa falta. Si tienes sentimientos de baja autoestima, deberás defenderte de ese estado o compensarlo. Cuando las necesidades básicas no están satisfechas, no puedes dedicarte a llenar tus potenciales. No es sorprendente, por tanto, que siendo nuestro mundo tan difícil como es, solo existan un puñado de personas que sean verdaderas y predominantemente autoactualizadas. En algún momento Maslow sugirió que tan solo podría ser un 2%. La pregunta entonces, ¿qué es lo que Maslow quiere decir exactamente con autoactualización? Para responder, tendremos que analizar aquellas personas que Maslow considera autoactualizadas. Afortunadamente Maslow lo hizo por nosotros. Empezó escogiendo personas de algunas figuras históricas a otras que conocía, que a él le parecía que cumplían con los criterios para ser autoactualizadas. Se incluyeron en este angosto grupo de personajes como Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, William James, Benedict Spinoza y otros. Luego se centró en sus biografías, escritos, actos y palabras de aquellos a los que conoció personalmente y así sucesivamente. De estas fuentes desarrolló entonces una lista de cualidades similares a todo el grupo, opuesta a la gran masa compuesta por el resto de los mortales como nosotros. Estas personas eran centradas en la realidad, lo que significa que no pueden diferenciar lo que es falso, ficticio, de lo que es real y genuino. También eran personas centradas en el problema, lo que es lo mismo, personas que se enfrentan los problemas de la realidad en virtud de sus soluciones, no como problemas personales insolucionables o ante a los que se someten. Y además tenían una percepción diferente de los significados y los fines. Creían que los fines no necesariamente justificaban los medios, que los medios podían ser fines en sí mismos y que los medios, el viaje, eran con frecuencia más importantes que los fines. Los autoactualizadores poseían también una manera peculiar de relacionarse con los demás. En primer lugar, tenían una necesidad de privacidad y se sentían cómodos estando solos. Eran relativamente independientes de la cultura y el entorno, apoyándose más en sus propias experiencias y juicios. Asimismo, eran resistentes a la enculturación, esto es, no eran susceptibles a la presión social. Eran de hecho inconformistas en el mejor sentido. Además, poseían lo que Maslow llamaba valores democráticos, o sea que eran abiertos a la variedad étnica individual e incluso la defendían. Tenían la cualidad llamada en alemán Gemeinschaft, interés social, compasión y humanidad, y disfrutaban de las relaciones personales íntimas con pocos amigos cercanos y miembros familiares, más que un montón de relaciones superficiales con mucha gente.
Tenían un sentido de humor no hostil, prefiriendo las bromas a costa de sí mismos o de la condición humana, pero nunca dirigidas a otros. Poseían además una cualidad llamada aceptación de sí mismo y de los demás, lo cual implica que preferían aceptar a las personas como eran, más que querer cambiarlas. La misma actitud la tenían consigo mismos. Si tenían alguna cualidad que no fuese dañina, la dejaban estar, incluso aunque fuese una rareza personal. En consonancia, esto surge de la espontaneidad y simplicidad. Ellos preferían ser ellos mismos antes que pretenciosos o artificiales. De hecho, ante sus inconformidades, tendían a ser convencionales en la superficie, precisamente lo contrario a los inconformistas menos autoactualizados, que tienden a ser más dramáticos. Asimismo, estas personas tenían una cierta frescura en la apreciación, una habilidad para ver cosas incluso ordinarias como preciosas. Por consiguiente, eran creativos, inventivos y originales, y finalmente tenían una tendencia a vivir con mayor intensidad las experiencias que el resto de las personas. Una experiencia pico, como le llama el autor, es aquella que te hace sentir como fuera de ti, como perteneciente al universo, a un universo, como pequeño o grande en virtud de tu pertenencia a la naturaleza. Estas experiencias tienden a dejar una huella sobre las personas que las viven, cambiándoles a mejor. Muchas gentes buscan estas experiencias de forma activa. También son llamadas experiencias místicas y constituyen parte importante de muchas religiones y tradiciones filosóficas. No obstante, Maslow no cree que los autoactualizados sean personas perfectas. También describió una serie de imperfecciones a lo largo de su análisis. En primer lugar, con bastante frecuencia sentían ansiedad y culpa, pero una ansiedad y culpa realistas, no neuróticas y fuera de contexto. Algunos de ellos eran idos, ausentes mentalmente, y por último algunos otros sufrían momentos de pérdida de humor, frialdad y rudeza, metanecesidades y metapatologías. Otra forma que más lo aborda la problemática sobre lo que es autoactualización es hablar de las necesidades impulsivas. Por supuesto, las needs de los autoactualizadores necesitaban lo siguiente para ser felices: verdad en vez de la deshonestidad, bondad mejor que maldad, belleza, no vulgaridad o fealdad, unidad, integridad y trascendencia de los opuestos en vez de arbitrariedad o elecciones forzadas, vitalidad, no podredumbre o mecanización de la vida, singularidad, no uniformidad blanda, perfección, necesidad, no inconsistencia o accidentalidad, realización en vez de ser incompleto, justicia y orden, no injusticia y falta de ley, simplicidad, no complejidad innecesaria, riqueza, no empobrecimiento ambiental, fortaleza en vez de constricción, juguetonería, no aburrimiento ni falta de humor, autosuficiencia, no dependencia, búsqueda de lo significativo, no sensibilería. De primera vista se podría pensar que obviamente todos necesitamos esto, pero detengámonos un momento. Si estás atravesando un periodo de guerra o depresión, estás viviendo en un gueto o en un entorno rural muy pobre, ¿te preocuparías por estas cuestiones o estarías más ocupado en cómo conseguir comida y techo? De hecho, Maslow cree que mucho de lo malo que hay en este mundo actualmente viene dado porque nos ocupamos demasiado en estos valores, no porque seamos malas personas, sino porque ni siquiera tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas. Cuando un autoactualizador no llena estas necesidades, responde con metapatologías, lista de problemas tan largo como la lista de necesidades. Para resumirlas, diríamos que cuando un autoactualizador es forzado a vivir sin estas necesidades, desarrollará depresión, invalidez emocional, disgusto, alineación y un cierto grado de cinismo. Hacia el final de su vida, el autor dio el impulso a lo que llamó la cuarta fuerza de la psicología. Los freudianos y otros psicólogos profundos constituían la primera fuerza, los conductistas la segunda, su propio humanismo, incluyendo los existencialistas europeos, eran la tercera fuerza. La cuarta fuerza era la psicología transpersonal, la cual, partiendo de filósofos orientales, investigaron
de los filósofos orientales que investigaron cuestiones como la meditación, niveles altos de conciencia, incluso fenómenos paranormales, probablemente el transpersonalista más conocido de hoy sea Ken Wilber, autor de los libros como The Atman Project y La historia de todo. Discusión. Maslow ha sido figura inspiradora dentro de las teorías de la personalidad. En la década de los 60 en especial, las personas estaban cansadas de los mensajes reduccionistas y mecanicistas de los conductistas y psicólogos fisiológicos. Buscaban un sentido y un propósito en su vida, incluso un sentido mucho más místico y trascendental. Maslow fue uno de los pioneros en ese momento de traer nuevamente al ser humano a la psicología y a la persona, a la personalidad. Casi al mismo tiempo otro movimiento estaba gestando, uno de esos que dejaría Maslow fuera de combate: los ordenadores y el procesamiento de la información, así como las teorías racionalistas tales como las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget y la lingüística de Noam Chomsky. Todo esto se convertiría en lo que hoy llamamos movimiento cognitivo en psicología. Justo cuando el humanismo se iba ocupando de los problemas de las drogas, astrología y autoindulgencia, el cognitivismo proveyó a los estudiantes de psicología aquello que andaban buscando, las bases científicas. Pero no debemos perder el mensaje. La psicología es en primer y más importante lugar lo humano, lo que atañe a las personas, a personas reales, en vidas reales, y que no tiene nada que ver con modelos informáticos, análisis estadísticos y comportamientos en ratas, puntuaciones de test y laboratorios. Algunas críticas. Quitando lo anterior, hay pocas críticas que se le pueden hacer a la teoría de Maslow. La crítica más común concierne a su metodología, el escoger un número reducido de personas que él mismo consideraba autoactualizadores, luego leer libros sobre ellos o hablar con ellos, llegar a conclusiones acerca de lo que es la autoactualización. En primer lugar, no suena a buena ciencia para mucha gente. En su defensa, podríamos puntualizar que él entendía esto y consideraba que el trabajo simplemente como un punto de partida. Esperaba que otros partieran de este punto y siguiesen desarrollando la idea de una manera más rigurosa. Es curioso que Maslow, el que se ha llamado padre del humanismo americano, haya empezado su carrera como conductista con una gran convicción fisiológica. De hecho, él creía que la ciencia, y con frecuencia basada sus ideas en la biología, simplemente quiso ampliar la psicología al querer incluir lo mejor de nosotros, así como lo patológico. Otra crítica más difícil de contraatacar es que Maslow pusiera tanta limitación en la autoactualización. En primer lugar, Kurt Goldstein y Carl Rogers utilizaron una frase para referirse a lo que todo ser viviente hace: tratar de crecer, hacer más, a satisfacer su destino biológico. Maslow lo redujo a solo el 2% de lo que la especie humana logra. Y mientras Rogers defendía que los bebés son el mejor ejemplo de autoactualización humana, Maslow lo consideraba como algo que solo se alcanza raramente y en los jóvenes. Otra cuestión es que él se ocupa cuánto nos preocupamos por nuestras necesidades básicas antes de que la autoactualización entre en escena. Y sin embargo podemos encontrar muchos ejemplos de personas que sí exhiben aspectos propios de la autoactualización y han estado lejos de haber tenido sus necesidades básicas llenas. Muchos de nuestros mejores artistas y autores, por ejemplo, sufrieron de pobreza, mala crianza, neurosis y depresión. Incluso algunos podríamos llamarle psicótico. Si pensamos en Galileo, que defendía las ideas de las que se retraería, o en Rembrandt, que apenas podía dejarle comida en una mesa, o Toulouse-Lautrec, cuyo cuerpo le atormentaba, o Van Gogh, quien además de pobre no estaba muy bien de la cabeza, sabrán muy bien a qué nos referimos. ¿No pertenecían estas personas a algún tipo de autoactualización? La idea de que los artistas, los poetas y filósofos y los psicólogos son raros es tan común porque hay
mucho de verdad en ello. Tenemos el caso de personas que fueron creativos de alguna forma mientras se encontraban en campos de concentración. Por ejemplo, Tachtenberg desarrolló una nueva forma de hacer aritmética en uno de esos campos. Viktor Frankl desarrolló su aproximación terapéutica también en un campo, y hay muchos más ejemplos. Y también hay otros ejemplos de personas que fueron creativos mientras eran desconocidos y al alcanzar el éxito dejaron de serlo. Si no nos equivocamos, Ernest Hemingway es un ejemplo. Quizás todos estos ejemplos sean excepciones y la jerarquía de necesidades se mantiene como fundamental en la generalidad, pero de luego las excepciones nos dan que pensar. Nos gustaría sugerir la variación a la teoría de Maslow, que podría ser de ayuda si consideramos la actualización como Goldstein y Rogers la usan, es decir, como una fuerza vital que guía a todas las criaturas. Podemos ser capaces también de ver que hay varias cosas que interfieren con la consecución completa de esa fuerza de vida. Si somos privados de nuestras necesidades físicas básicas, si estamos viviendo bajo circunstancias amenazantes, si estamos aislados de los demás, o si no tenemos confianza en nuestras habilidades, podremos seguir sobreviviendo pero no viviendo. Nos estaremos actualizando completamente a nuestros potenciales, incluso no seremos muy capaces de entender que existen personas que actualizan a pesar de la deprivación. Si consideramos que las necesidades de déficit separados de la actualización, y si hablamos de una autoactualización completa en vez de autoactualización como una categoría separada de las necesidades, la teoría de Maslow se entrelaza con otras teorías, y aquellas personas excepcionales que logran el éxito por medio de la adversidad pueden entonces considerarse como héroes en vez de rareza. Obras completas de Maslow: Una teoría sobre la motivación humana, 1943, Motivación y personalidad, 1954, El hombre autorrealizado hacia una psicología del ser, 1962, Religion, Values and Experience, 1964, El management según Maslow, una visión humanista para la empresa de hoy, 1965, La personalidad creadora, 1971, The Psychology of Science, A Renaissance, 1966, The New Knowledge in Human Values, 1959, La amplitud potencial de la naturaleza humana, 1971, El legado. Más adelante Maslow se preocupó por cuestiones de por qué no se autorrealizan las más personas y sus necesidades básicas están satisfechas. ¿Cómo podemos entender humanísticamente el problema del mal? En la primavera de 1961, Maslow y Tony Sutich fundaron el Journal of Humanistic Psychology, con Miles Vick como editor hasta 1971. La revista imprimió su primer número a principios de 1961 y sigue publicando artículos académicos. Maslow asistió a la reunión de fundación de la Asociación para la Psicología Humanista en 1963, donde declinó su nombramiento como presidente, argumentando que la nueva organización debería desarrollar un movimiento intelectual sin un líder, lo que resultó en una estrategia útil durante los primeros años del campo. En 1967, Maslow fue nombrado Humanista del Año por la Asociación Humanista Americana. Link fuente: https://webpage.edu/maslowweb/maslow.html, y por supuesto la Wikipedia. Nos vemos, hemos terminado, y continúen con más de la revista de Psicotube, y los que queda suscribir y comentar y demás, y chao, hasta pronto, nos vemos en lo que sigue la revista. Top 10 de técnicas de relajación más usadas o más populares. En fin, ¿qué tal, estimable psicotuber? Esta lo voy a narrar otra vez yo, y es un top 10 que vamos a hacerlo con sentimiento, con personalidad, acerca por el Día Internacional o Mundial de la relajación, de técnicas de relajación populares o usadas que aquí consideramos que podrías revisar. Así que arranquemos.
Con la número 10, bebidas y comidas naturales relajantes, porque existen cosas que puedes comer que te aportan baja de estrés, y bebidas como té y el relajante así natural, cosas de hierbas y frutas y comidas sin tanta grasa o colesterol. Eso es muy importante. Eso fue el número 10. Vamos a continuar. En la número 9 tenemos música relajante. Eso también puede ser relativo, porque a ti te puede relajar la música estridente, pero también podemos hablar de la música relajante, la que es suave, la que es instrumental, la que es agradable. Incluso hay música que se clasifica de nueva era, que aporta relajación, música porque se usa para meditar incluso. Entonces eso fue el número 9. El número 8, lapsos de sueño, ese ratito, esa escapada. No necesariamente tiene que ser que duermas 1 hora o así en una tarde o en un tiempo de libre, aunque lo podrías hacer. Pueden ser 15, 20 minutos muy relajantes de sueño. Una escapadita, un reposo, incluso sin dormir, solo el hecho de reposar y entrecerrar los ojos y dejarte llevar, eso puede ser algo muy relajante. Eso en cuanto al número 8. Ahora vamos con el número 7. El número 7 es reír y sonreír. Sonreír alegra a las demás personas y te alegra a ti mismo a la vez. Y reírse es una capacidad de demostrar el sentido del humor. Muchas veces los que son comediantes o que son muy graciosos, muy simpáticos, es porque por dentro se ríen de todo eso que hacen o que piensan o que dicen, y se lo cuentan a los demás para que se rían y no temen a la crítica o la burla de los demás. Eso es admirable, así como para tenerlo en cuenta para el número 7. Y escuchar gente que es así, que hace reír, eso también. Si no eres de los que hace reír, puedes ir a donde alguien que haga reír. Entonces, en cuanto a ya terminando el número 7, en el número 6, un masaje relajante. Eso es wow, realmente estimulante, algo que puedes ir a algún lugar, algún especialista de que da un masaje y que te deja completamente desestresado y lo mejor que pueda. Y eso, claro, te necesitas tu parte económica y etcétera, pero a veces alguien te lo puede hacer como favor. Bueno, eso en cuanto al número 6. El número 5, el deporte y el ejercicio físico. Esto es para simplemente botar con la aceleración. Haces ese deporte, ese anaerobismo, y simplemente disfrutas del ejercicio esa tarde, de salir a correr, de salir a caminar con la mascota. Bueno, en ese caso sería el perro, lo usual. Y hacer el deporte con tus amistades y socializas también. El deporte que es solitario es importante. Hay gente que está haciendo deporte y está con un radio o un auricular conectado escuchando música y se estimula y la pasa bien. Eso también es importante. Eso fue que en el número 5. En el número 4 tenemos visualización creativa. Sacar el rato para imaginar algo, para disfrutarlo, para recrear algo, para recordar algo. Puedes hacerlo solo, con una guía de un audio o con una guía de un profesional. Eso es muy relajante, muy estimulante, y te desconectas de ese ajetreo cotidiano y estresante de lo que suele ser la vida. Eso en cuanto al número 4. El número 3 son la respiración profunda, la respiración guiada. Simplemente exhala, inhala, exhala, y inhala, exhala, y lo disfrutas, y de verdad que puede ser una técnica muy relajante, muy reparadora. Eso en cuanto al número 3. En el número 2 podemos incluir el buen sexo con la pareja. No necesariamente, aunque alguna vez puede ser que sí, que encuentres una aventura y algo que fue muy emocionante y con un desconocido y ya después no lo volviste a ver. Pero aquí, y eso puede servir a veces, no siempre, a veces también puede ser peligroso. Pero yo hablo de que cuando estás enamorado, que has conquistado a alguien, te sientes bien con alguien, tienes una relación con alguien y buscas desestresarte, nada como eso, el buen sexo con la pareja, alguien a quien confías y amas,
y que está ahí para que disfrutes. Antes de entrar al número 1, pues eso fue en el número 2. Vamos a hacer un par de menciones especiales. La lectura recreativa, los cuentos, todo eso que leer un buen libro, una novela, eso es una como mención especial que puede ser relajante, que te puede hacer perder en un crecimiento espiritual o interno, o una buena novela, una aventura que te hace alejarte del mundo por un rato y disfrutar. Y la otra mención especial son los pasatiempos y el ocio. Aquí puede ser juegos de mesa, videojuegos, claro, todo con la medida, el celular y qué sé yo, alguna cosa, todo lo que pueda hacer algo para pasar el tiempo y para fomentar el rato de ocio. En fin, ahí queda la creatividad de cada uno, por eso quedó como mención especial. Y en el número 1, nada siento yo que supera la meditación, porque la meditación combina de todo. La meditación puede ser como un masaje relajante, visualizador, respiración profunda, con autoconocimiento, todo lo que tiene que ver con recrearse, con parte de estimular lo que estimulado por una buena alimentación, o a veces tener una vida de deporte, que con el sueño se puede relajar con música relajante, se puede combinar con todo. Por eso la meditación es increíble. Así que creo que con esto terminamos el top 10. Que lo hayas disfrutado y te haya servido, y continúa con Revista Psicotube. Recuerda suscribir, comentar, todo eso, y que siempre decimos, o si no lo decimos también lo decimos implícito, en fin. Y creo que terminamos. Chao, hasta pronto, nos vemos. Bondades y no tan bondadosas de una exquisita cerveza. Hace poco se ha conmemorado el Día Internacional de la Cerveza, así que vamos a revisar qué tan beneficioso o tan perjudicial puede resultarnos tan espirituosa bebida. Así que pues exploremos sus pros y sus contras como tal. Una cerveza puede ser buena para el corazón y contiene antioxidantes que previenen enfermedades. Puede ayudar a combatir la presión alta. Es diurético y limpia de toxinas. El cuerpo favorece su cantidad de agua y potasio. Un consumo moderado fortalece los huesos y previene sus daños y enfermedades. Limpia el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Un alto contenido en fibra que previene la mala digestión y la mejora, limpiando el sistema digestivo. Mejora la calidad y cantidad del sueño debido a sus ingredientes. Bueno para el embarazo y la menopausia, previene el Alzheimer por la cantidad de minerales que posee. Antioxidante que previene el envejecimiento de las células y la piel. Todo esto es bueno dentro de una alimentación equilibrada, eso por supuesto. Hasta puede combatir la obesidad y la diabetes. Pero en su contraparte tenemos que su consumo se debe evitar en las personas menores de 21 años, las mujeres embarazadas o que podrían estar embarazadas, las personas que están manejando, planeando manejar o participando en otras actividades que requieran destreza, coordinación y estar alerta. Las personas que están tomando medicamentos recetados o sin receta médica que pueden causar reacciones adversas si se mezclan con el alcohol. Las personas que sufren afecciones que pueden empeorar si se consume alcohol. Las personas que se están recuperando del alcoholismo o que no pueden controlar la cantidad que beben. Riesgos para la salud a corto plazo. El consumo excesivo de alcohol tiene efectos inmediatos que aumentan el riesgo de muchas consecuencias dañinas para la salud, las cuales son en su mayoría el resultado de los atracones de alcohol e incluyen las siguientes: lesiones, como por choques de vehículos automotores, caídas, ahogamientos y quemaduras. Violencia, como homicidios, suicidios, agresión sexual y violencia doméstica con parejas sexuales. Intoxicación por alcohol, una emergencia médica que es ocasionada por niveles altos de alcohol en la sangre. Comportamientos sexuales riesgosos, como tener relaciones sexuales sin protección o con múltiples parejas.
Estos comportamientos pueden ocasionar embarazos no planeados o enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, abortos espontáneos y muerte fetal o trastornos del espectro alcohólico fetal en las mujeres embarazadas y los bebés. Riesgos para la salud a largo plazo. Con el tiempo, el consumo excesivo de alcohol puede causar enfermedades crónicas y otros serios problemas como los siguientes: alta presión arterial, enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, enfermedad del hígado y problemas digestivos. Cáncer de mama, boca, garganta, laringe, esófago, hígado, colon y recto. Problemas de aprendizaje y memoria, como demencia y bajo rendimiento escolar. Problemas de salud mental, como depresión y ansiedad. Problemas familiares, problemas relacionados con el trabajo y desempleo. Dependencia al alcohol o alcoholismo. Link fuente: https://www.cdc.gov/alcohol/consumo-alcohol-salud.html gato text igual alta presión arterial, enfermedad cardíaca, del hígado y problemas digestivos. Text igual a cáncer de mama, boca, garganta, hígado, colon y recto. Text igual a problemas de aprendizaje y memoria, como demencia y bajo rendimiento escolar. Tener mal rendimiento en la escuela. Estar deprimidos y tener problemas de ansiedad y baja autoestima. Tener matrimonios que terminan en divorcio. Link fuente: https://medlineplus.gov/spanish/inc/patient-instructions/0004944.htm. De entre otros malestares, todo está en saber manejar una bebida espirituosa que de saber cómo controlar cuando se ingiere puede ser muy buena y aportar al bienestar integral, pero de lo contrario cuando se llega a abusar de ella se pierde todo el posible beneficio obtenido de su consumo moderado. Esto como cierre de recomendación en el Día Mundial de la Cerveza, y que brindemos por los amigos, la familia y las cosas buenas de la vida. Salud. Bienvenido, estimable psicotuber, a la reflexión del día de hoy de Educando en Finanzas para Padres e Hijos. Les recordamos suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta, de lo contrario. Y la que tenga más apoyo en TikTok, en la página de fans y el grupo de Facebook, el canal de la revista y demás, va a ser la que va a ganar en este mes de agosto, que Dios mediante saldría en este fin de semana. Estamos trabajando como siempre, y entonces vamos a leer la reflexión del día de hoy para que les quede. Y dice: si el dinero es tu esperanza de independencia, nunca la tendrás. La única seguridad real que un hombre puede tener en este mundo es una reserva de conocimiento, la experiencia y la capacidad. Y esta frase es de Henry Ford: si colocas en el dinero tu esperanza de independencia, es probable que nunca lo obtengas. La única seguridad que un hombre puede tener es en la reserva de conocimiento, experiencia y capacidad, que eso es lo que produce dinero. Por eso es malo los dineros fáciles, como las loterías, o muchas veces puede ser una herencia que sea solo darle dinero a alguien y que no tenga esa capacidad, esa experiencia, ese conocimiento para saber qué hacer. Por eso ese dinero que fácilmente se obtuvo sin ninguna capacidad de experiencia o conocimiento se irá muy pronto. Así que te queda bien la reflexión del día de hoy. Estuvo muy interesante, a mí me encantó. Chao, hasta pronto, nos vemos. Recuerda suscribir, compartir y comentar. Cierre Revista Psicotube edición 8 año 8. Hemos llegado una vez más al final de otra edición de nuestra bien amada revista. Los dejamos con nuestro ya acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Una vez más les recordamos suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta y lo contrario. Recuerden unirse a nuestro grupo de Facebook, nuestra página de fans Educando en Finanzas para Padres e Hijos. Continuar con sus generosas contribuciones a nuestro PayPal en la cabecera del canal, unirse a nuestro TIK-TOK de la revista, adquirir mis libros Cuando los psicólogos escriben tonterías volumen 1 y 2, novela Neoapocalipsis y Psicología y videojuegos volumen 1,
Es todo y Dios mediante nos volveremos a encontrar en el siguiente número de nuestra bien amada revista.